Bendiciones, pueblo de Dios, en esta mañana. Soy la pastora Becky Búa del ministerio Antorcha Encendida a las Naciones. Y esta mañana quiero entregarte esta palabra. Segundas oportunidades. Cerciórate que cuando vayas a dar una segunda oportunidad, sea a un Pedro y no a un Judas. Cerciórate que cuando tú vayas a extenderle la mano a alguien que ya mordió esa mano una vez, cerciórate que sea un Pedro y no a un Judas. ¿Por qué el Señor restauró a Pedro y lo volvió a tener con él? ¿Y por qué no restauró a Judas? ¿Te lo has preguntado? ¿Sabes por qué? Porque Pedro tenía un corazón de amor. Pedro tenía un corazón de amor. Pedro era alguien restaurable porque Pedro, a pesar de que negó a su Señor, Pedro amaba a su Señor. Pedro lo amaba. Pedro dio todo por la obra de Dios. Pero Judas tenía un mal corazón. Yo vengo a decirte hoy, hay relaciones que son restaurables. Hay relaciones con las que tú podrás volver a empezar. Hay relaciones a las cuales tú podrás extenderle la mano una y otra y otra y otra vez, porque son personas que cometieron un error, pero te aman. Pero Pedro era alguien que en verdad amaba a su Señor. Cuando vayas a dar una segunda oportunidad, cerciórate que sea Pedro y no a Judas, porque Pedro tuvo un mal día, pero Judas tenía un mal corazón. Y cuando tú le das una segunda oportunidad a Pedro, esa relación va a ser restaurable y vas a ver un fruto de ella. Pero cuando tú le das una segunda oportunidad a un Judas, esa relación va a terminar golpeando tu vida peor de lo que hizo la primera vez. Entonces, es momento de que tú entiendas que hay relaciones que ya no son restaurables, que hay relaciones que son parte del pasado y que en el pasado se tienen que quedar. Deja de asomarte al pasado. Deja de asomarte al pasado. Deja de revisar cosas que ya son del pasado. Deja que el Señor se lleve el pasado, porque hay cosas en el pasado que todavía te duelen. Y si tú sigues tratando de restaurar algo que ya Dios le dio muerte, sencillamente vas a volver a salir lastimado. Así que en esta mañana yo vine a decirte, cuando vayas a dar una segunda oportunidad, cerciórate que Dios esté en esa segunda oportunidad. El perdón lo puedes dar todos los días. Un hijo de Dios tiene que dar perdón todos los días. Pero volver a comenzar y volver a restaurar una relación que no es restaurable es peligroso, porque tus emociones se vuelven a involucrar y esto significa que te expones a volver a salir lastimado. Entonces entendemos a través de esta palabra de que la sanidad emocional de nosotros también depende de nosotros. La sanidad emocional también depende de que tú cierres puertas a esos Judas que te han lastimado una y otra y otra y otra. Cuando vayas a dar una segunda oportunidad, cerciórate que sea un Pedro, a alguien de amor, a alguien que te respete, a alguien que lo haya dado todo por esa relación contigo. Cerciórate que no sea un Judas que venga con una sonrisa y un puñal en la mano. Cerciórate que no sea un Judas que venga con un beso otra vez a traicionarte de manera peor. Las segundas oportunidades son buenas cuando es un Pedro. Las segundas oportunidades son buenas cuando esa relación es restaurable, pero cuando esa relación dejó de ser restaurable, dejó de ser sana la relación. Por lo tanto, amadas del Señor que están ya conmigo, cuando Dios te permita a ti tener relaciones interpersonales de amistad, relaciones de amor con una persona, cerciórate, por favor, que esa relación valga la pena restaurarla. Hay cosas que ya no son restaurables. Hay cosas que ya Dios rompió. Que la traición la rompió, que la mentira la rompió, que el engaño la rompió, que la burla contra ti la rompió. Entonces, cuando vayas a dar una segunda oportunidad, cerciórate, por favor, de que Dios esté en esa segunda oportunidad, de que Dios quiera que tú lo des. Perdonar no significa volver a empezar. Dios
El Señor Jesús restauró a Pedro, restauró el corazón de Pedro, volvió a traer a Pedro a él y no solo eso, le entregó la iglesia a Pedro, pero a Judas el Señor ni siquiera le evitó que se matase. ¿Sabes por qué? Porque Pedro tuvo un mal día, pero Judas tenía un mal corazón. Así que cuando vayas a dar segundas oportunidades, cerciórate. Cuando vayas a dar segundas oportunidades, en el primero que tú tienes que pensar es en ti y en tu corazón, en cómo está tu corazón con respecto a esa relación. Cuando amas a otros primero que a ti, cuando das lugar a otros primero que a ti y dejas de amarte a ti como debes de hacerlo, ese día tu amor se corrompe. ¿Por qué se corrompe? Porque tú no puedes amar a nadie correctamente si antes no te amas a ti. Se llama autoestima, amor propio y respeto. Conocer la identidad que tenemos en Jesús. Aquella identidad que Él nos entregó, ¿dónde, pastora? En la cruz del Calvario. Cerciórate que al entregar segundas oportunidades, tú no salgas peor que como ya estabas antes. Así que en esta mañana te dejo con esta corta palabra para que edifique tu vida y entiendas a la manera de Dios que dar segundas oportunidades y que perdonar no significa volver a empezar, que te tienes que cerciorar, que tienes que preguntarle a Dios si lo haces o no, que tienes que esperar el fruto y el verdadero arrepentimiento de esa persona que te lastimó para entregar una segunda oportunidad, porque muchas veces estamos lastimados, quebrantados y rotos. ¿Y sabes por qué? Porque estamos con gente que no tenemos que estar, porque abrimos puertas que ya Dios te cerró de antemano, pero tú has insistido en mantenerlas abiertas. Es decir, que tú sigues revisando el pasado, tú sigues abriendo páginas de personas que ya te lastimaron, que ya te rompieron, pero tú sigues revisando el pasado. No te asomes más al pasado. El pasado es algo que ya no va a volver a regresar. Enfócate en tu hoy, en tu ahora, en tu vida, en amarte a ti correctamente para que tú puedas amar a todo el que tienes a tu alrededor de la manera correcta. Y sobre todas las cosas, enfócate en tener tú y Dios una relación de amor y de bendición. Recuerda, cuando vayas a dar segundas oportunidades, cerciórate. Recuerda que sea un Pedro y no a un Judas. El Pedro comete un error y tiene un mal día, pero Judas tiene un mal corazón. Bendiciones.